Y si te dijera que la pirámide nutricional que nos enseñaron en la escuela desde pequeños nos estaba enfermando, como lo oís. Durante décadas nos dijeron que la base de nuestra dieta debían ser los cereales, el pan, las harinas, ya sabéis. El resultado, una epidemia mundial de obesidad y enfermedades crónicas para la historia. Acaba de dar un giro radical. Estados Unidos acaba de lanzar nuevas guías alimentarias 2025-2030 y literalmente han puesto la pirámide patas arriba. Hoy vamos a ver, paso a paso, qué ha sucedido realmente con la pirámide nutricional y por qué el modelo antiguo fracasó estrepitosamente. Hoy lo muestro todo. Vamos a pensar, a analizar la ciencia detrás de esto y a comparar el viejo modelo con alternativas que sí funcionan, como el famoso plato de Harvard o una nueva pirámide española y europea, que ya incluye el equilibrio emocional y el balance energético en su base. Sí, como lo oyes, quédate porque este dato es importante. Ojo, porque hay mucha información, así que para hacerlo súper fácil, te he dejado en el primer comentario fijado un PDF totalmente gratuito, como vengo haciendo en los últimos vídeos, para que te sea más fácil poder luego verlo y desglosarlo paso a paso. En el resumen visual que te va a ayudar a entender este vídeo a la perfección y a llevar todo esto a tu plato hoy mismo. Pero antes de arrancar a destapar toda esta verdad, apóyame dejando un buen like, suscríbete al canal si aún no lo estás hecho y déjame en los comentarios. ¿Tú sigues comiendo según la pirámide antigua o ya te has actualizado? Os leo a todos, os respondo a todos o lo intento a casi todos. Creo que a casi todos he respondido hasta ahora. Así que nada, decir una cosa más, es importante. Lo he hecho de una forma divertida y un enfoque en modo novela de misterio, de detectives, algo de novela negra, para que sea más divertido, cercano y que no sea otro rollo más de los que hay en YouTube, explicándote o vendiéndote la panacea. Aquí es información veraz, constatada, según la ciencia, estoy bien asesorado además, sabéis que por conocidos, por médicos y demás, y aparte todo lo que profundizo en leyendo y demás. Bueno, esto es lo de menos. Al final lo que quiero decir es que he querido darle un toque más desenfadado para que además sea más divertido. Así que dime en comentarios si te gusta este nuevo enfoque que doy a los vídeos últimamente para que sean más amenos. Así que te leo y te agradezco esos comentarios para que me digas si te gusta, si no te gusta, con toda libertad, ¿eh? O sea, estoy abierto a decir, pues mira, Miguel, me gusta o no me gusta, o te propongo esto, te propongo... Estoy abierto a ideas. Al final, somos una comunidad pequeña, obesos somos muchos, querer salir de la obesidad también somos muchos, pero la comunidad que formamos tú y yo, de momento es pequeña y me gustaría llegar a más personas, para intentar ayudar a más personas. No porque ya sea yo un experto o no, eso es lo de menos, sino que soy uno más de vosotros intentando llevar una vida saludable. Sin más rodeos, que me enrollo. Bueno, antes de nada, me ha tocado grabar el vídeo 3 veces, que se me había olvidado darle a botón play, le he dado la vuelta a la cámara. Bueno, historias del TDAH que ya conocéis. ¿Qué para qué? Que me rollo, disculpadme. Así que nada, sin más rodeos, empezamos el análisis. Dentro vídeo. Atención, equipo de investigación. Bienvenidos al canal de Vida Saludable de Miguel. Soy vuestro anfitrión y hoy vamos a hacer algo que me apetece mucho. Vamos a reabrir un caso cerrado. Un expediente que ha estado cogiendo polvo en los archivos durante décadas, pero que nos ha afectado a todos. Hoy resolvemos el caso de la falsa pirámide nutricional. Mirad esto. Es la prueba principal, el cuerpo del delito. La pirámide alimentaria de 1992. La guía oficial que nos dijo a una generación entera cómo teníamos que comer. Estaba en los libros del cole, en las cajas de cereales, vamos, hasta en la sopa. Parece inofensiva, ¿a que sí? Pues creedme, sus cimientos esconden unos secretos muy pero que muy oscuros. Durante años, este caso se dio por zanjado. Nadie hizo preguntas. Era un simple expediente sobre comida, sin más. Pero, como en las buenas historias, han aparecido nuevas pruebas. Y la verdad, amigos, está a punto de ver la luz. Así que, oficialmente, reabrimos la investigación. A ver, repasemos la cronología que nos dieron. La versión oficial de los hechos. En el 92, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanza la famosa pirámide.
Pasan los años y en 2005 le dan un lavado de cara, le añaden un muñequito subiendo escaleras. Y en 2011 la aplastan y la convierten en un plato. Parece una evolución lógica, ¿verdad? Pues no. Todo era una cortina de humo, una distracción. El error fundamental, el fallo de base, seguía ahí, escondido a plena vista. La premisa era, en teoría, sencillísima. Tú sigue la pirámide y estarás sano. Punto. Pero aquí es donde la historia empieza a hacer aguas. La gente seguía la guía a rajatabla, pero la salud pública, lejos de mejorar, empeoraba a ojos vista. Y ese, colegas, ese es el gran misterio que hemos venido a resolver hoy. Muy bien, vamos a meternos en faena. Es hora de tirar del hilo. Y la primera pista, la más evidente, nos lleva directamente a los cimientos de toda esta operación. Nos vamos a la base de la pirámide. Fijaos bien en este número, de 6 a 11. 11 raciones diarias de pan, cereales, arroz y pasta. Repito, hasta 11 raciones. Esta fue la recomendación oficial, la base sobre la que se construyó supuestamente la salud de millones de personas. Si lo pensamos fríamente ahora, ¿de verdad tenía algún sentido? Y aquí llega la pregunta del millón, la que todo buen detective se hace. ¿Cui bono? O sea, ¿quién sale ganando con todo esto? Porque seamos sinceros, alguien tenía que estar frotándose las manos con una recomendación tan pero tan exagerada. Y de repente, ¡zas!, encontramos a nuestra confidente, nuestra garganta profunda, la doctora Louise Light. ¿Y quién era ella? Pues nada más y nada menos que la nutricionista que el propio gobierno contrató para crear la guía. Su testimonio es demoledor. Dijo que la pirámide fue alterada, manipulada por presiones de la industria para vender más grano. Es que es increíble. Así que claro, la coartada se cae por su propio peso. Nos prometieron energía a tope para todo el día, pero ¿cuál fue la realidad para millones de personas? Pues subidones de azúcar seguidos de bajones brutales, una sensación de cansancio constante y un aumento de peso que nadie entendía. Las pruebas no mienten, y las pruebas gritaban que algo iba rematadamente mal. Todas las pistas que hemos reunido están sobre la mesa y la verdad apuntan en una única dirección. Esto fue un encubrimiento en toda regla. Si queréis seguir tirando del hilo con nosotros, suscribíos ahora mismo al canal, porque el próximo avance en este caso, bueno, es que lo va a cambiar absolutamente todo. Y justo cuando parecía que el rastro se enfriaba, que el caso se iba a quedar en un callejón sin salida, ¡boom!, llega una nueva prueba a nuestro laboratorio. Una de esas pruebas que hacen que todo un caso salte por los aires y que reescriben por completo lo que creíamos saber. Y aquí lo tenéis, el careo definitivo. A la izquierda, la vieja pirámide, el engaño. Y a la derecha, el arma homicida, la prueba irrefutable que lo cambia todo. El plato para comer saludable de la Universidad de Harvard. La verdad, por fin, servida en un plato. Vamos a analizar este nuevo expediente. La nueva guía desmonta la mentira pieza por pieza. A ver, la mitad del plato, frutas y verduras. Sencillo. Un cuarto, cereales, pero ojo, integrales. El otro cuarto, proteína de la buena. Y un detalle clave, las patatas, por su almidrón, no cuentan como verdura. Y los aceites saludables, que antes eran el demonio, ahora son bienvenidos. Es simple, es visual y, lo más importante, está basado en ciencia de verdad. Parad un momento a pensar. Seguro que con esta nueva información en mente os está viniendo a la cabeza algún desayuno o merienda de vuestra infancia que ahora os parece una auténtica locura. Venga, va, contadnos, ¿qué barbaridad basada en la vieja pirámide comíais de pequeños? Dejadlo ahora mismo en los comentarios. Queremos leer todos vuestros testimonios. Este hallazgo es una bomba, no tiene otro nombre. Acabamos de reventar el caso. Si queréis que sigamos investigando y destapando más encubrimientos sobre salud y bienestar, es el momento. Suscribíos ahora y apoyad al canal de Miguel. Cada suscripción es un investigador más que se une al equipo. Vale, el caso principal está resuelto, sí, pero la investigación no termina aquí. Porque, ¿qué significa esta nueva verdad para nuestro día a día? Vamos a ver qué más hemos descubierto. Es que la investigación no paró con el plato. Las pistas nos llevaron a algo mucho más grande, mucho más completo. La nueva pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Y aquí descubrimos que la verdad no estaba solo en la comida, sino en cómo vivimos. Fijaos en esto porque es la clave. Mirad la base de la nueva pirámide. ¿Dónde está el pan y la pasta? Ya no están. Ahora lo que hay son hábitos de vida, actividad física diaria, equilibrio emocional, balance energético, cocinar de forma saludable e hidratarse bien. El gran descubrimiento es este. La comida es solo una pieza más del puzzle. Así que la conclusión final de nuestra investigación es esta. No se trata solo de contar calorías o nutrientes, se trata de cómo vivimos. La salud es un puzzle enorme que incluye la sostenibilidad, disfrutar de la comida en compañía, respetar los productos de temporada. Es un enfoque de 360 grados para tener una vida plena.
Y con todo esto claro, llegamos a la sección 5. Hablemos de nuestro próximo desayuno. Aquí tenéis el informe final, el resumen del caso, negro sobre blanco. La base. Pasamos de los carbohidratos refinados a que la mitad del plato sean verduras y frutas. Los cereales, de ser el centro de todo, a ocupar solo un cuartito, y siempre integrales. Las grasas, de ser el enemigo público número 1 a ser esenciales. Y el enfoque. Dejamos de contar raciones obsesivamente para entender las proporciones en cada comida. La evidencia es aplastante, no hay debate. Y con estas conclusiones damos carpetazo oficial y definitivo al caso de la falsa pirámide. Pero para todos los que nos estáis escuchando, vuestra propia investigación, vuestra misión personal para aplicar esta verdad en vuestra vida, esa misión no ha hecho más que empezar. Así que ahí va la última pregunta para todos nuestros investigadores de campo. Sabiendo la verdad, con todas las pruebas sobre la mesa, ¿cuál va a ser vuestro nuevo desayuno a partir de mañana? Escribidlo abajo, queremos ver cómo ponéis en práctica las conclusiones de este caso. Os leemos atentamente. Caso cerrado. Y ahora que ha terminado el vídeo, me gustaría saber, pues, qué te ha parecido. Este toque desenfadado, divertido, por lo menos para mí es divertido. Decidme si es para vosotros divertido, si es desenfadado, porque realmente esta es mi perspectiva, pero muchas veces me equivoco. Por lo cual, me gustaría saber qué os parece este estilo de vídeos, en el cual igualmente está basado en ciencia, está perfectamente plasmado lo que es la información contrastada y real, pero de un toque desenfadado, porque al final intento llegar a más personas para que no sea otro rollo más de YouTube o cuentas de IA y demás. No, aquí información real, pero de una forma divertida, porque al final si te suelto todo el tostón, yo mismo me aburriría. Por eso lo intento hacer así. Nada, os leo en comentarios, decidme qué os parece y de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarme en mis buenas y mis malas, mis buenos y malos momentos, porque al final todos tenemos caídas. Se me ha olvidado decir, algún día haré un vídeo de tomas falsas. Por cada vídeo que vosotros veis, hay tomas, no os exagero, por cada 5 minutos a lo mejor hay 20 minutos de tomas falsas. No lo que estáis pensando, 20 minutos, 5 minutos, no. Todo lo contrario. Debido a mi TDAH, quiero hacer vídeos sobre ello también. Pero es que en esto no puedo ayudar porque necesito yo más ayuda de la que podría dar. En lo que es pérdida de peso, sí, porque estoy bien documentado, bien asesorado y como veis, oye, vamos adelante. Nada más, no os robo más tiempo y lo de aquí atrás no es spam de películas ni nada, es de mi hijo Martín, pues que lo cuelgo pues para tenerlo ahí presente y también para que no veáis todos los trastos que tengo por ahí atrás. Venga, muchísimas gracias de corazón. Hasta la próxima. Y poco más, decidme de qué queréis que siga haciendo el próximo vídeo. Os estoy leyendo y en comentarios haciendo pues según lo que me vais diciendo, ¿vale? Informándome, asesorándome y demás, y lo que estoy preparado lo hago y lo que no, pues lo descarto. También os digo, oye, esto no estoy preparado y no estoy capacitado. Así que nada, muchísimas gracias de corazón y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y vida saludable. Gracias.